Ahí está. Ahí está grabándose y yo vuelvo a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, el artículo de Bani. ¿Algún presente que quiera arrancar? Que se anime. Mientras voy tomando nota. Si no, voy haciendo las dos cosas. Bueno, arranco yo para que romper el hielo. Dice, el artículo de Bani era la nueva manera de describir el contexto en el que vivimos, y se habla de la noción de fragilidad, quebradizo, que Juan Cruz lo podía relacionar con la obsolencia, el término de linearity, de ese mundo fijo y ordenado. Como se dijo en la clase, para que la figura del pirata siempre siembre un poco de esfuerzo, con poco esfuerzo, un gran caos. Esto efectivamente conduce a la ansiedad. La ansiedad era otro de los temas, otra de las palabras que estaban en las siglas de Bani. Somos conscientes de que esa estabilidad que tanto anhelamos depende de un hilo y el marco bajo el cual los actores de poder se posicionan. También hay otro que dice, pensando en los acontecimientos de la pandemia como un evento no planificado, impensable, de gran magnitud, y que una vez acontecido termina naturalizándose. ¿Termina naturalizándose? La pandemia como un cisne negro. El año 2020 tuvo mucho de impensado. No obstante, en este nuevo año vemos que la pandemia y el virus forman parte de nuestras vidas de un modo ya natural. La pandemia dio lugar a nuevas realidades posibles, a un escenario lleno de incertidumbres que genera ansiedad y angustia, muy real. Creo que este acrónimo es necesario para entender el contexto actual y a partir de este tomar conciencia del mismo. Este artículo describe a la perfección los sentimientos que se atraviesan ante tanta incertidumbre. ¿Hay algo que les resuene de todo esto que algunos de los compañeros fueron escribiendo? Quizás una cuestión de poner en palabras sentimientos. Pueden A estar mí me todos quedan por desmuteados. ahí, perdón, Sí, ¿se me escucha? Sí. perfecto. Por ahí las palabras que más me resuenan son ansiedad e incertidumbre, que quizás van de la mano. O sea, la incertidumbre genera generalmente ansiedad, que también se puede relacionar con el miedo a lo desconocido, al no saber qué va a pasar, a dónde nos llevaba todo esto en su momento, cuánto tiempo va a durar. Estábamos cada 2 semanas esperando ahí el anuncio del presidente o quien fuera del gobierno para ver qué pasa, todo. Y bueno, es como que claramente el no saber, el desconocimiento de una situación que para nosotros no es común, claramente nos llena de incertidumbre y de ansiedad. O sea, porque no había en su momento una fecha límite, no había una cura, no existe todavía una cura precisamente, pero un montón de cuestiones que sí colaboran básicamente a la ansiedad, quizás porque uno tiene esta cuestión de estar en una cultura en la que cualquier cosa se busca por Google y demás, y que tenemos por ahí a veces, o creemos tener más respuestas que preguntas, y al no tener respuestas sobre ciertos temas, la incertidumbre y la ansiedad nos carcomen. Un poco. Uh-huh. Un poco yo no leí sobre este artículo, estoy un poco desactualizado en materia fina de la clase, pero me tuve que ir antes. Pero también acoplando la ansiedad y un poco la incertidumbre, creo que el año pasado se vivió un momento, una sensación de estar a la vanguardia, o de mucha gente que no se informaba, se empezaba a informar, empezaba a leer noticias, a ver noticieros, a ver cadenas nacionales, y también a la vanguardia tecnológicamente, en las clases, en la familia, en el trabajo, cómo se sistematizó todo para que estemos, no un paso adelante, pero prever que esto iba a seguir, que la incertidumbre sea más pasajera porque teníamos que acoplarnos a herramientas tecnológicas.
Perfecto. Bien, bárbaro. Ahí dejo después un espacio para que quizás se anoten quienes les interpele más esta temática, lo que tenga que ver con el paradigma de las emociones. A mí también me llamaba la atención de, quizás era el conjunto de tantas emociones que hacía que fuese necesario un acrónimo más que el nombre de una sensación nueva o de un sentimiento nuevo. Eso también como para analizar y preguntarse, ¿no? Valentina creo que levantó la mano. Sí, Oli, ¿se escucha? Se escucha. Buenísimo. Este artículo me hizo acordar, fueron los que más me llamaron la atención, al del Ministerio de la de la Soledad japonés. ¿El de Bani? Creo, sí. Sí. Son como los dos medios parecidos, y me llamó la atención que no me acuerdo de qué fecha es el de Japón, pero como que parecía que ellos ya estaban en este mundo lleno de ansiedad y de soledad y de retracción antes de la pandemia, y bueno, me llamó más que nada la atención eso, y me interesan los dos. Buenísimo. Sí, es verdad. Mira, de hecho, nombraste algo que en un momento me pareció por ahí más interesante para no tener quizás tantas categorías. En un momento me embalé, y esto quizás lo pensé un poco después, quizás unir algunos artículos que puedan tener alguna temática similar. Entonces acá, por ejemplo, puse la nota de Anfibia con simpatía por la desigualdad y las vacunas en Cava. No hablan los dos de vacunas, no hablan los dos, pero como que quizás podríamos sacar algunas temáticas, o analizándolo bien con una lupa, como para decir, bueno, quizás por acá hay una temática que a algunos les pueda interesar. Y acá, en el de video de Apple, me faltó el otro, es el microcentro. La nota que trataba sobre microcentro, creo que era de Infobae, digamos, cómo se puede reconstruir microcentro, quizás en una nueva zona residencial, cómo podrían muchos negocios que también cerraron de la zona, y demás, tener que ver con el tema de el working from home, ¿no? Bueno, y ahora pasando al otro artículo, que es el coronavirus en Nueva Zelanda, cómo lograron los neozelandeses dar por eliminados los contagios, y algunos hablan como de las restricciones, de que les parecía bueno como por ahí entender cómo otros países reaccionaron al coronavirus y las medidas que estuvieron haciendo, y que me gustaba esta frase al final que decía: en Nueva Zelanda fueron muchísimo más estrictos y por esa misma razón pudieron erradicar los contagios, digamos, más allá del análisis de que territorialmente son distintos y tienen otras conexiones y capacidad económica. Pero bueno, que quizás dentro de esto, si hay algunas palabras comunes que que también nos parecen que se pueden cruzar, que podemos transformarlas en preguntas. Este no fue uno de los artículos más leídos, pues capaz tampoco podemos sacar tanto. Yo a mí lo que pensaba que quizás problematizaba un poco se adjudicaba todos los males a la estrategia en sí misma de la cuarentena estricta, del encierro, y acá en otro país vemos que se aplicó así o incluso más estricto todavía y funcionó, y sacando el tema de las diferencias de población y de territorio, pensaba que quizás todo lo que se decía acá de que era culpa de la estrategia, no era tanto de la estrategia, sino de el contexto en el cual estuvo mal insertada, porque no somos un país económicamente positivo, por decirlo de una manera, se necesitaba más ayuda social de la que se podía dar, etc. Pero no era tanto la estrategia, sino
el dónde está demarcada, que en Nueva Zelanda puede funcionar y acá no. Bien. Ahí puse, en esto que decís, se cortó un poquito al principio, como quizás mismas medidas o medidas parecidas, pero diferentes resultados, ¿no? Como quizás lo que entendí fue eso, y como la importancia de aprender a leer el contexto. Aprender del contexto y aprender a leer el contexto. Me parece que ahí hay como un juego interesante de palabras sobre esas lecturas. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Quería agregar también otra cosa que a mí me llamó la atención, o que lo reflexioné yo al leer este texto, que también creo que hay una cuestión social, porque quizás en Nueva Zelanda la gente no cuestione tanto cuáles son los mensajes del gobierno, cuáles son las cosas que se comunican. Yo creo que acá hay como más cuestionamiento, quizás no tanto de hacer caso solamente porque te lo dicen de arriba, sino como que acá la gente es como que te manda más, digamos, hacer lo que quieren. Entonces creo que como que también hay una cuestión social o cultural que marca una diferencia entre cuánto caso hacen los ciudadanos de Nueva Zelanda y cuánto caso hacen los ciudadanos argentinos. Sí, también en relación a eso me parece que acá está como muy establecido esto de tomar bandera en temas políticos, o de ponerse una bandera de un partido, y cuando uno está en contra de eso, ir en contra en estas medidas también. O sea, es muy visto, o ir a favor en estas medidas también. Sí, no me quiero adelantar, pero esto que dijo Agustina recién se ve en la nota sobre el tema de antivacunas, de que habían estudios que hablaban de que si el gobierno de turno compró tal vacunas, los que son la oposición, los que adhieren a la oposición, tienden a dudar más de la vacuna y así. Y es re interesante eso. Lo digo como anticipo para lo que veremos más adelante. No, está muy bueno lo que decís y esa conexión. Vamos a poner, la voy a anotar acá por las dudas, cosa que después quizás a un equipo que le interese esta conexión de lo que tiene que ver con las políticas y cómo estas se reinterpretan a partir de ciertas banderas o colores de las banderas, me parece que está muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, quizás pasemos. Si me acerco es porque a veces Miro te achica mucho la letra. No sé si les pasó. Bien. De Somos malos ancestros lo voy a pasar y arranquemos con el de Wuhan, que me parece que tuvo muchos que fueron aportando a esa nota y me parece que está interesante poder sacarle el jugo. Como son varios, me parece quizás un embole leerlos, así que los que fueron anotando, que hicieron como reflexiones súper interesantes, ¿cuál es la palabra clave que podríamos sacar de esas reflexiones, ¿no? Quizás vuélvanlo a asociar con, no sé, acá justo, bueno, Bernardo había puesto palabras claves, ¿no? Esto de vía pública, aburrimiento, animal, social, ¿qué otras nos podemos poner haciendo esta pregunta, ¿no? Cómo relacionarnos con la naturaleza y el hombre, cómo los estados-naciones pueden echarse o no la culpa. Bueno, ese también me estoy adelantando al próximo artículo. Pero dale que un montón lo leyeron a este. Bueno, algo parecido del texto, por ahí no tanto lo de buscar las preguntas del artículo y qué sé yo, pero ahí lo había puesto en la notita que escribí. No sé si se me escucha. Perfecto, sí, se escucha. Ok. No, que la cuestión es que me sonó mucho un tema que está en el texto, un texto de Generality, que era la idea esta del mundo líquido que está como un mundo, un submundo o un supramundo
que no está dividido por espacios físicos. Entonces, ¿qué es lo que me sonó mucho? Por ejemplo, la cuestión de que era imposible reunirse en Wuhan por las restricciones del gobierno, pero se organizó algo en línea, en el que hubo un intento de la gente de cantar online, qué sé yo, que era toda la cuestión del artículo, que me sonaba justamente a eso, que se crean espacios fuera del control físico, o sea, el control de los cuerpos. Se crea un espacio que no tiene control de los cuerpos, sino que es totalmente digital, y ahí como que es un mundo totalmente ajeno. Una segunda Wuhan que no está restringida por el coronavirus, en el que no hay pandemia, que todo el mundo está unido, cuando en el mundo real la cosa no es así. Entonces me gustó mucho el concepto, entonces el artículo porque más me quedó por esa idea. Y por eso yo he puesto el tema de palabra clave, puse de último, que es la más importante para mí, la de animal social, que esto es la idea del que no existe un humano solo. O sea, eso es imposible. Por ahí he visto el artículo, más o menos. Me encantó esa frase. Para que no existe un humano solo. Sobre todo también pensándolo a que a nosotros nos encanta el tema de cuánto de cyborg hay en los humanos y cuánto de humano hay en los cyborgs, ¿no? Y ni hablar de quizás en otras especies, pensándolo o ampliándolo a otras especies, ¿no? Del animal social. ¿Alguien más? Hola. Ay, Valer. Bueno, hablo yo. Dale. No, que un poco con lo que decís, profe, de los cyborgs, un poco va con esto de la pandemia, de que en el último año todo lo que, o sea, ya se venía dando esto de que con el celular hacemos todo, más que utilizarlo para una llamada, ya, de hecho ni lo usamos para una llamada, pero digo, con esto de la pandemia se profundizó aún más esto y ya, de hecho, ya estando acá en esta clase de manera virtual, hablando como que si estuviéramos en un salón, y en realidad no estamos en un salón, y de cierta manera, un poco de la onda de los cyborgs, como que va de la mano con esto que estamos viviendo, creo yo. Sí, me encanta. Me encanta que hayas dicho salón. Sí, hola, sí, estoy de acuerdo con él, porque yo creo que esto, por ejemplo, lo de las restricciones, a nosotros como humanos, como somos seres sociales, no, creo que lo más difícil fue como deshumanizarnos con el tema de la distancia, sobre todo los argentinos, porque somos como muy... somos más cariñosos, sociables, no, somos de juntadas, o por ejemplo yo trabajo en escuelas y a mí me cuesta un montón dar clases con los chicos y los barbijos porque no les veo la cara, están separados, no pueden jugar, y los veo como que esto nos llevó a meter a todos en la Matrix, más allá de lo tecnológico, porque sí, tuvimos que adaptarnos a dar clases online, a vernos por una pantalla, reunirnos por una pantalla, estudiar por una pantalla, a entretenernos por una pantalla, a entrenar por una pantalla, todo, pero ahora que estamos volviendo, por ejemplo, los que volvemos a clases, no sé cuánto va a pasar hasta que volvamos a ser, digamos, la humanidad, a tener esa humanidad que nos hacía justamente humanos, que para mí es súper importante, y sobre todo en el desarrollo de los chicos. Eso, por más que tengamos la tecnología, es irreemplazable ese vínculo, creo yo. Y bueno, eso es lo que más me dolió a mí de la... Después lo demás todo bien, a mí me vino bárbaro estar en mi casa todo el día con mis gatos, y también estoy haciendo esta materia ahora, no sé si hubiese estado otro día de la semana después de trabajar, me hubiese ido a Constitución de 9 a 11 de la noche a cursar. O sea, todo tiene lo bueno, pero también, bueno, digamos, para mí lo peor de toda la pandemia es la deshumanización. Ok, bien, ahí lo anoté como también un tema, ¿no? Lo que fueron diciendo recién, como se profundiza nuestro ser cyborg, nos deshumanizamos con las restricciones sociales, y quizás con otras más, habría que eso seguir ampliándolo en nuestra relación justamente con los vínculos. Y ahí, bueno, dejé ya
la parte de interesados para que después se puedan ir sumando quienes tuvieron puntos en común. Sí. Perdón, yo quería aportar algo más, que Dime. estoy de acuerdo con todos los compañeros, y me gustó lo que dijo Bernardo sobre el lugar que ocupa el cuerpo en la pandemia. Esto Sí. como de que ahora ocupa un segundo lugar por sobre nuestra proyección que tenemos en las redes. Porque que nuestro cuerpo, o sea, el lugar. Nos vestimos de forma distinta que cuando salíamos más a la calle, estamos más sedentarios, hay un montón de cosas que cambian nuestros hábitos del cuerpo y es más primordial cómo nos proyectamos en las redes, en el Zoom, en Instagram, escribimos más en todas las plataformas para reemplazar esa necesidad, y sin embargo el cuerpo no desaparece. Estamos más contracturados, usamos la mandíbula, hay que hagamos esto no significa que nos perdamos a nosotros, pero la pandemia nos afecta un montón. Entonces me parece que es re importante lo que dijo, porque seguimos acá, solo que estamos más alienados con nuestros propios cuerpos, con nuestra propia imagen corporal y con nuestros vínculos, obviamente. Como me muestro hacia los otros también cambia un montón. Nada, eso me parece re importante. 100% lo que dice Julia. De hecho, cuando Bernardo estaba hablando, lo que escribí, o sea, lo que él había dicho es como existía el control de los cuerpos físicos, y yo agregué que también, o sea, y no hay control de los cuerpos digitales, y que me parece que se relaciona con esto que está diciendo Julia, de cómo el cuerpo se manifiesta de otra forma en lo virtual y en lo digital. Y mismo con esto de estar mostrando el mundo interior de cada uno de los hogares. Digo, también los docentes pueden saber esto de tener toda tu casa atrás tuyo dando clases. Hay como algo también raro de una puerta a lo privado. Y qué es privado, ¿no? Si en realidad uno está mostrando muchas cosas en las redes. Nada, me parece que eso sí, totalmente, como dice Julia, da muchísimo para hablar. Bueno, el siguiente, como para ir pasando así, vamos pimponeando los artículos, la naturaleza se abre paso. Este me parece interesante, pero quizás lo voy a dejar un chiquitín más para poder ir al del Ministerio de la Soledad japonés, que me pareció que a varios les llamó la atención y lo unían recién con el de Bani. Entonces, no sé, si alguien quiere arrancar con ese, parece que da muchísimo para hablar también. Bueno, el de Japón lo que nos muestra son las diferencias culturales, es lo que más sale a relucir. Eso se ve a lo largo de toda la nota. Se ve, por ejemplo, en las palabras que utilizan los japoneses, que si las traducimos al español hay que hacer una explicación larga y no significan una palabra en español. Eso, a través del lenguaje vemos la diferencia entre culturas. Otra cosa importantísima de esa nota que me parece genial y que se relaciona con los textos es esta idea de que tenemos, por un lado, lo cultural, la particularidad de un país, y dentro de un país, distintas regiones, pero tenemos la particularidad de un territorio contra un problema global como lo es la pandemia, y cómo en ese choque entre lo particular, lo cultural, y por un lado, y por el otro, lo global, lo que nos corta a todos con la misma tijera, es interesante las cosas que ocasiona, en el caso de Japón, toda esta profundización del tema de los suicidios, de la soledad, y al punto tal que tienen que hacer este Ministerio de la Soledad, que mucho no se explica en la nota, pero es como una respuesta de los estados. Pero vemos ahí la respuesta de los estados, y vemos también la respuesta de la población. Entonces, esas son las cosas que dispara esta nota, entre otras, que me parecieron interesantes. Me encantó eso de territorialidades versus globalidades, ¿no? Que un poco creo que Inerarity habla de eso en la introducción, como el problema es de todos, pero es de nadie. Al final los suicidios son elecciones personales, pero el Estado sale a hacerse cargo, que también pasa con muchísimas cosas que tengan que ver con la salud, y las intervenciones de organismos, estados, bueno, ni hablar instituciones. ¿Alguien más?
Yo quizás lo que me pregunto en sí es si esa intervención del Estado no tiene un sentido, quizás una intención oculta, porque la verdad es que a mí no se me vale haber un apoyo verdadero, de verdad se interesa por lo que la población puede llegar a sentir y demás. Perdón. Por una cuestión cultural. Sí. No, perdón, se me congeló un poco la pantalla a mí. Fui yo. ¿Cómo puedes repetir un poquito la idea? Sí, no, que decía que en sí, al crear, ¿no?, este misterio de la soledad y demás, la intervención del Estado, para mí, más allá de lo que uno puede decir, qué buenos que son, mirá, se fijan en ciertas cosas, que puede ser una lectura, también puede llevar a una segunda lectura que es cuáles son las verdaderas intenciones. Si es básicamente que están queriendo ayudar a la gente, ayudar entre comillas, a la gente, o se están interesando en el estado mental, por decirlo de alguna manera, psicológico de la población, por esta cuestión cultural de que simplemente se toma por ahí en sí a cada persona como una máquina productiva que los lleva precisamente a estos extremos, o bueno, si es ese digamos, la intención en sí de cuidar a estos recursos productivos que somos las personas, y que en esa sociedad por ahí se ve un poco más esa visión, o si hay un interés real en mantener cierta salud mental de una población. Pero no es como el Estado ya en sí mismo, cualquier política que haga es como intercambio de fines, ¿no? Un fin por otro. O sea, yo creo que siempre se trató de eso. Quizás acá es muy particular por la cultura japonesa, pero hace años que Japón tiene una alta tasa de suicidios y nada, obvio, quizás ocultamente sí, no quieren que se mueran por esa razón, pero creo que todas las políticas como que de cierta forma van para ese lado. Lo que pasa es que Japón tiene baja tasa de natalidad, creo que ahí lo dice, mucha población envejecida, entonces para ellos es un problema que no nazcan niños porque las mujeres prefieren trabajar o tienen otras, o directamente la gente ni siquiera forma pareja, y eso a la larga es también un control de población, o sea, todo. El control de natalidad y mortalidad es una forma de control 100%. Es una forma de control totalmente. Siempre se usó la natalidad para controlar, por ejemplo, cuando se necesitaba gente para que trabaje en la tierra, o después soldados, cuando fue el baby boom, fue para que se reproduzcan, para que nazcan niños para ir a la guerra, no es que están, o sea, era como las mujeres volvieron a la cocina, esas imágenes que tenemos de cuando las mujeres tenían electrodomésticos de los 50, que tenían que volver para hacer amas de casa después de trabajar en las fábricas, era porque Estados Unidos se estaba preparando para posiblemente necesitar soldados. Bien. Herminio, ¿habías levantado la mano? Sí, que había leído esa nota, pero no creo que no era la que estaba en la presentación, que decía que Japón justamente puso el foco en este ministerio porque las edades cada vez eran de más jóvenes. Tipo, era de personas que estaban en edad de trabajar y eran, no sé, un poco hablando de la riqueza intelectual, que eran ingenieros o personas capacitadas, que eran las que estaban con estos problemas de depresión y angustia de salud mental, y por eso pusieron el foco. Y también es verdad lo que uno dijo, que ya venía Japón hace tiempo presentando estos índices. Bien. ¿Cecilia? Sí, acá estoy. No, quería recomendar que vean la película que ahí plantean el texto de Herzog, que ahí quizás queda un poco más claro cómo tienen esa necesidad de que haya un otro, aunque sea artificial, y lo buscan a través de empresas privadas, lo cual es una locura. O sea, empresas que contratan a gente que se hagan pasar por ejemplo, una chica no tiene padre y la mamá le contrata un padre artificial por 2 semanas. Después hay un empleado de un tren
que contrata un pseudo jefe por un día para que lo rete, o sea, como toda una necesidad de sentir sensaciones y de que, aunque sea no real, que haya un otro y verlo y que sea palpable, por lo menos por unos días, nada más. Es muy frágil. Eso. Agustina. Sí, yo lo que estaba también pensando es que esto estricto y rígido de la cultura japonesa, que es uno de los motivos principales de estos problemas de natalidad e inmortalidad, es lo que al mismo tiempo hace que controlen tan rígidamente desde el Estado. O sea, capaz la solución sería romper un poco con tanto control y rigidez, porque pareciera como que se quiere resolver el problema con más del mismo problema. No sé si se entiende. Control con más control. Valentina. Sí, a mí lo que me llamó también la atención fue cómo hablaban de los chicos, que hablaban como que desde chiquitos ya estaban acostumbrados a estar solos y a formar vínculos solo con pantallas, y me hacía relacionarlo también con lo que dijo una de las chicas que es maestra, que bueno, que recién ahora los chicos es como que están volviendo a juntarse con gente de su edad, y ni siquiera así, porque es una manera totalmente distinta de relacionarse para un chico chico, y me hace preguntarme cómo va a impactar eso en alguien que crezca con bueno, estos años de retracción de la sociedad. Sí, de la relación social más que nada. Bien. Creo que Ceci volvió a levantar la mano o te quedó arriba del anterior. No, perdón, me quedo arriba, no se voy. Ah, dale. Bien. Bueno, entonces pasamos ahora a otro que me parece que también va a movilizar esto que venimos hablando, que son el artículo de los 12 aspectos en los que cambiará radicalmente nuestras vidas. Me parece que esta nota también fue una de las que tuvimos varias intervenciones, varios puntos. Me encanta porque queda como así en el centro están los que están más, los que tuvieron más intervenciones, y después en las puntas los que tuvieron menos intervenciones. El de los 2 aspectos, lo que va a ser quizás un desafío, y que lo pongo acá en la mesa, es que justamente como dice 2 aspectos, escriben personas de diferentes especialidades y diferentes temáticas, desde el arte, la economía, la defensa global, pero quizás pienso en qué puntos podemos sacar en común, más allá de todas esas diferencias, y cómo lo podemos leer nosotros como comunicadores a esto de, bueno, cómo cambiará radicalmente nuestras vidas, que algo fue saliendo en estas charlas de recién. Voy a agrandarlo por si quieren. Yo no sé, no voy a dar tanto un análisis del texto. Desde el lado de comunicadora, o de estudiante de comunicación, Sí. podría decir que a este texto lo que le faltó, yo creo, es de cada de los 12 puntos, yo hubiese puesto como el lado positivo y el lado negativo de cada uno, porque es lo que conlleva. ¿Cómo es tu nombre? Que aparece usuario. Lila, porque no manda el teclado, No, entonces olvídate. no puedo decir mi nombre. Perfecto. O sea, como que vos decís que es una buena oportunidad como para plantear esto que veníamos diciendo, el lado positivo que tiene esto que están diciendo, pero también el lado negativo de lo que puede traer o traer aparejado. Claro, uno de los ítems era, que igual lo vimos ahora, es las clases virtuales, el trabajo desde casa. Esa parte lo pusieron más de un lado positivo, que yo no lo veo tan así, sino más por las relaciones. O sea, el ser humano es un hombre social, ¿no? Lo necesitamos.
Ujú. Bueno, acá hay una pregunta que me recopa, que creo que es de Elías, que habló hace un ratito, que dice si las sociedades reflexionan sus adaptaciones o simplemente se adaptan. Lo voy a copiar tal cual está. A mí algo que me parece interesante es esto de que todo el mundo, o una gran mayoría, está esperando a que las cosas vuelvan a la normalidad de antes, cuando yo creo que lo más probable es que eso no vuelva a pasar, o sea, que se va a instalar algo nuevo o algo distinto y no, digamos, como lo que teníamos antes. Y hay como mucho foco en lo que cambió y en cómo era antes y en estar viendo todo lo que, digamos, se perdió, se modificó, digamos. Sí, eso que vos decís, Camila, a mí me mata, porque uno a veces tiende a pensar en el final de la pandemia, ¿no? Como una esperanza que tiene para aguantar el día a día. Y uno piensa en, bueno, el día que termine la pandemia todo va a volver a como era antes. Algún día va a volver a ser como era antes. Hay como una idealización de la prepandemia que es interesante, pero también hay como una búsqueda de mitigar la incertidumbre proyectando en el futuro, en la pospandemia, que todo se va a volver a ser como antes y que a veces no somos conscientes de que, ¿y qué tal si en realidad esta pandemia va a cambiar algunos aspectos de nuestra vida para siempre, que hay cosas que nunca más van a volver? Ese tipo de cosas son tremendas de ponerse a pensar. Sí. Sumo una cosita. Hay cosas que vivimos y atravesamos con esta pregunta de Elías y lo que acaba de decir Gianfranco, que me parece que es súper interesante. Por ejemplo, no voy a decir que los smartphones son una pandemia, pero ¿nos imaginamos todo lo que cambió en nuestras vidas desde que tenemos celulares inteligentes? Y eso fue pre-pandemia, digamos. Hay cosas en las cuales estamos sufriendo un cambio constante que para mí no siempre lo Yo, podemos analizar conscientemente en el momento como lo estamos haciendo hoy con esta pandemia. claro, a mí me pasa que digo, leí la nota, a mí no me gustó mucho la nota, pero me hizo pensar de las cosas, empezamos a empezar como a reflexionar un montón de cosas de nuestra sociedad con la pandemia y con el aislamiento y todo, cosas que antes no habíamos pensado, me parece, o como que las teníamos como muy por arriba las pasábamos, viste, simples reflexiones, pero Ujú. como que da cuenta de la vitalidad de las nuevas tecnologías, lo importante que son, al menos para nuestra sociedad. Sí. Ahí vi En relación, Sí. no, iba a comentar algo sobre lo que dijeron Cami y Gianfranco recién. Lo que le dijeron me hizo acordar a lo que vimos hoy en el teórico de la compuerta evolutiva, antes y después, que comentaban los profes, como no sé si está bien, pero Ay, perdón. ¿Cómo me decías? A veces pierdo, o sea, ¿me se se me escucha bien? congelan. Sí, no, es que soy yo que se me congela. Que lo que decían Cami y Gianfranco Sí. me hizo acordar a lo que vimos hoy en el teórico de la compuerta evolutiva. Sí, totalmente. Sí, súper relacionado. Juan Manuel y Valentina después Sí. habían levantado la mano. No, yo algo más personal, sea lo que va más o menos la nota, porque como dije no lo pude leer por el tema del grupo, No pero te preocupes. por ejemplo yo que trabajo en una librería, nada, era simplemente atender al público y teníamos una página, ¿no? de internet, pero no había acciones, no había compras. Y con esto de la pandemia, de un día para el otro es lo que más nos salva el negocio, digamos. Es como que ya es algo normal para nosotros llegar y ver cuántas compras hay por internet, y antes eso no pasaba, y yo creo que ya lo normalizamos y es como que va a seguir estando para nosotros. Y eso es un aspecto positivo. ¿En qué librería trabajás? Librería de mujeres. Mira, no la conozco. ¿Valentina? Creo que me quedó de la vez anterior. Ah, ok.
Joya. Bueno, si quieren pasamos a la siguiente. Que yo uní estos artículos, como les conté, el del video de Apple y el de Microcentro, pero pueden decir lo contrario si quieren, ¿no? Pero quizás los que analizaron uno pueden también intervenir en el otro. Hay alguien que puso la vida misma frente al video de Apple, y sí. La vida misma o esta vida en realidad, ¿no? Quizás hay algo de prejuicios o imágenes. Sí, yo había pensado en el tema del prejuicio del home office, como antes era una alternativa casi sin utilizar y cuando empezó la pandemia quizás se pensaba como en esa línea de como el reemplazo temporal, pero ahora empiezan a surgir esas preguntas que quizás relaciono más con el artículo anterior que con el de Microcentro, de si esto es un cambio definitivo o no. Y uno se imagina quizás viendo el video vivir esa situación como la que expresa el video para siempre, como que ya no quiero trabajar porque es un lío. Y entonces ahí empieza como uno a decir, bueno, querer pensar o negarse a pensar que va a ser un cambio definitivo por también un prejuicio que también instala el video, de que el home office puede ser incluso más caótico que la presencialidad, incluso. Totalmente. Creo que también tiene que ver para la salud mental todo lo que influye que podamos separar nuestros ambientes, aunque de alguna manera sea cansador, porque no sé, tenés que viajar o por ahí tenés muchas horas que no estás haciendo nada, pero tenés que estar en el lugar de trabajo. Pero, pero cómo influye el ahora tener que hacer todo junto al mismo tiempo y medio volverte loco. Uh-huh. Sí, como que no hay separaciones. Igual a mí me gustaría rescatar algo positivo de ese video, porque, y lo puse igual acá en Miró, que en una parte del video también muestran cómo en equipo pueden armar algo más allá de la distancia, se sigue trabajando en equipo, y también el hecho de ayudar al otro a conocer herramientas nuevas, por ejemplo, porque creo que el padre o el tipo más grande que tiene los hijos no sabía cómo hacer algo, cómo escanear, ahí está, cómo escanear, y no tenía un escáner, y una de las chicas le dice, no, pero tenés el escáner en el celular. Está bien, te están vendiendo esas cosas con el iPhone, también todo lindo, ¿no? Pero también convengamos que eso pasa más allá del iPhone. Uh-huh. Yo también con el trabajo le muestro a alguien cómo hacer algo que no sabe, o alguien me muestra a mí cómo hacer algo que yo no sé hacer. Con esto de la pandemia creo que aprendimos un montón de cosas, un montón de herramientas tecnológicas. Así que creo que no todo fue tan negativo en sí. Y herramientas aparte que creo que facilitaron bastante, cosas que creo que yo no vuelvo a utilizar ya de cómo hacía antes, porque sé que con algo más simple puedo lograr el mismo resultado. Ahí quizás podemos unir también con lo que decía un compañero en uno de los primeros artículos sobre el concepto de lo que se vuelve obsoleto en los cambios en estos cambios, en lo nuevo normal o en los cambios de paradigma, ¿no? Sí, tal cual, son como los cambios a los que creo que uno tiene que estar abierto a aceptar que suceden, y que si facilita la vida por algo bueno, ¿por qué no darle la bienvenida, no? Uh-huh. Bien. Bueno,
A ver, ¿cuántos quedan? Bueno, quedan muchos. ¿Quieren que hagamos este de responsabilidad Pekín? Hubo poquitos este. Quizás no sé si los que lo leyeron y pusieron sus post-its quieren quizás repasar un poquito lo que hablaba o cuáles son esas palabras claves. Sí, quizás subyace el tema de buscar un culpable, buscar, sí, alguien a quien culpar, ya sea alguien o ya sea un país o un estado, un gobierno en particular. Es como esa necesidad de buscar un responsable de todo esto, como quién fue el causante de todo esto. Pero ya desde el inicio se buscó, con, por ejemplo, el nombre del propio coronavirus. No decir virus de Wuhan o virus chino, aunque muchos políticos lo han hecho. Y eso remite justamente a esa idea de buscar culpables, que si uno se pone a pensar, no sirve de nada, pero si para algo sirve quizás es para canalizar, para, ¿cómo decirlo?, para meter en un solo lugar para hacer catarsis, para todo el enojo por la situación, ir y fijarlo en un lugar. Quizás solo para eso sirve, para buscarle un porqué a esto que estamos viviendo, pero al fin y al cabo es un porqué bastante absurdo, porque al fin y al cabo lo que refuerza es discriminación y otras cosas muy malas. ¿No vas a acordar esto al inicio de la pandemia, cuando estaba todo ese miedo a lo asiático, a lo oriental, a los chinos, que ahora parece que fue hace 1000 años, pero era muy fuerte al inicio de la pandemia eso. Pero ahora está inclusive tan fuerte como al principio de la pandemia con todos los asiáticos que están sufriendo muchísimos actos de discriminación en Estados Unidos. No sé si están siguiendo esas noticias. Los pegan en la calle, ni hablar de que los matan. O sea, uno cree que eso quedó como al inicio de la pandemia. Creo que había un post-it que decía, quizás al inicio nos lo preguntábamos de bronca, pero en realidad hoy ya que debería haber bajado toda esa sensación de decir, che, esto es incalculable y capaz inútil, hoy se demuestran actos horribles de violencia. Sí, al respecto de eso, justo hace un rato antes de empezar el teórico, estuve viendo la noticia de una persona de Estados Unidos que le pegaba patadas en la cabeza a una asiática. Esos actos de racismo que quizás los trajo el coronavirus, quizás podríamos replantearnos si también estuvieron antes de la pandemia. Se ven más presentes que nunca. Al principio de la pandemia había muchísimo de esos actos de racismo. Ahora también, los podemos ver por el noticiero, pero me parece que también es con lo que decía Gianfranco, esta necesidad que tenemos constantemente de buscarle un culpable, no solo a esto, a todo, pero sobre todo esto que nos trajo tantas consecuencias, que todavía estamos encerrados, todavía estamos con el rebrote, todo este tema, pero llega un acto de racismo que me parece que ya superó un nivel altísimo, que no está bueno para nada, y en eso creo que coincidimos todos, pero es esto que decía mi compañero, como de todo el tiempo tratar de buscar un culpable, tratar de echarle la culpa a alguien o que pague por lo que hizo, digamos. Y también creo el hecho de creer que uno como que hace todo bien, porque así como apareció en China, podría haber sido, no sé, una gripe porcina que aparezca acá en Argentina y se disperse por el mundo. Creo también eso de decir, bueno, nosotros no hicimos nada mal, entonces no nos merecemos esto, y bueno, también tuvimos responsabilidad porque al virus lo esparcimos. Es como que no fue solo China que contagió al mundo y nosotros somos pobrecitos. Sí, mucho racismo también en los memes, como dice Gianfranco, sí. Y me gustaba... Volviendo a lo que... Sí. No, sí.
No, volviendo a lo que yo decía del Ministerio de la Soledad, de que esto de lo global muchas veces refuerza cosas que ya existían en lo local, ¿no? Todo este tema del racismo que, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que el racismo es muy fuerte a grandes rasgos y contra distintas colectividades. Y justamente estas noticias que ustedes mencionaban del racismo contra los orientales, quizás va por ese lado. También si nos remitimos al caso el año pasado de George Floyd, hoy leía que hoy recién empezaba el juicio justamente por esa causa, hoy más o menos un año después, pero dejando de lado ese comentario, refuerza estas cosas que ya existían de antes, el racismo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos. También quería volver a traer algo que pasó acá en Argentina, que también esta idea de buscar responsables de manera absurda, que también toda la discriminación a los trabajadores de blanco en los edificios en los que vivían, con carteles, o en sus autos, no sé si lo recuerdan, eso también me pareció a mí algo más cercano a algo que pasó en nuestro país y en otros también, pero que también podemos mencionar como esta idea de buscar un culpable. Totalmente absurda, obviamente. Sí. ¿Axel? No, sí, que un poquito Gianfranco me robó lo que iba a decir, pero al principio de la pandemia acá, cuando recién empezaron a haber casos en nuestro país, como que en esto de buscar un culpable, se buscaba un culpable a aquel, entre comillas, cheto que iba a tal país de no sé dónde y traía el virus, y que pasó acá en Buenos Aires, pasó también en el Chaco, y bueno, estaba esa cuestión también, no al punto de racismo, pero sí eso de la culpa por la clase social de aquellas personas que tienen dinero para ir y venir del país cuando quieren. Yo pensaba en esto que dijo Gian, de que lo global refuerza lo particular, que otra tendencia, por así decirlo, de Estados Unidos es el racismo generalizado que engloba en una sola categoría. Por ejemplo, los asiáticos la terminan ligando los coreanos, por ejemplo, también, o los japoneses. Y los latinos también hacen como, piensan en el mexicano, pero termina también ligándola a cualquier otro país de América Latina. Es como que usan una categoría y ahí entran todos con tal de poder sostener ese racismo. Sí, totalmente. En un momento anoté algo así como si hay algo mal que podemos hacer, y el año pasado, en el 2020, nosotros logramos dar el curso de verano presencialmente antes de que cerraran todo, y hablábamos de narrativas distópicas, ¿no? Analizando Westworld, que fue una de las series que propusimos como eje rector de la cursada, y me imaginaba de que si un día de repente la inteligencia artificial y los robots llegaran a conquistar el mundo, nos preguntaríamos si hay algo malo que hicimos, o si hay algo que pudimos haber evitado también. Digo, en las cosas que entre nosotros promovemos en este mundo tan tecnológico. Yo puse la frase, más que nada porque me atraviesa mucho lo de la inteligencia artificial en esta comisión, y quizás van a ver que a veces nos vamos remitiendo a eso. Bueno, pongo los intereses para que después se anoten quienes les gustaron las cosas que charlamos, los temas que anoté y los que no anotamos, pero que quizás puedan ver después. Bueno, sigamos con el de antivacunas y si quieren terminamos, o prefieren el de anfibia y las vacunas en Cava. ¿Alguno que le interese más a los que le leyeron? Uno más vamos a hacer. A mí antivacunas, pero no sé el resto. Están medio Sí, totalmente. ¿Antivacunas? Bueno, dale, joya. 2. A ver, ahora agrando acá, en esta pantalla, algunos de los que fui buscando, encontrando de antivacunas. Bueno, acá está esto lo que Juan mencionaba en otro sentido, pero que puedo traer, esto de meter todo en una misma bolsa, ¿no? Y esto salió mucho, sobre todo estos últimos meses, con la llegada de las vacunas, el término antivacuna, que ya existía de antes de la pandemia, pero que como que acá cualquier persona que tiene un comentario en contra de las vacunas, ni siquiera en contra, de duda, de desconfianza, o incluso de ignorancia contra las vacunas, esa idea de tildarlo como antivacuna.
A ver, el fenómeno antivacuna, como dice la nota, lo primero que se nos viene a la mente con esto de antivacunas es un sector minoritario de la sociedad, ¿no? Y al fin y al cabo, uno cuando discute el tema de las vacunas apunta a ese tipo de destinatario, ¿no? A esta persona que políticamente se posiciona en contra de las vacunas, de la ciencia en general. Y lo que yo digo es, qué feo, porque yo creo que en estos fenómenos particulares, estos colectivos particulares, para mí son producto de la desinformación. Y también la duda, podríamos decir que también es producto de la desinformación. Y yo puse en una de las notitas acá, qué feo que para combatir la desinformación nosotros lo hagamos también con desinformación. Y porque si nosotros defendemos la ciencia, las vacunas, la medicina, diciéndole antivacuna a todo el mundo, también estamos desinformando en cierta forma. Entonces eso me parecía interesante de esta nota, que está buena porque aclara mucho sobre el término antivacuna. Además está bueno desde la posición no solo de futuros comunicadores, sino de personas que capaz informan más, decir, bueno, esta persona tiene esta perspectiva. A mí me pasa, sin ir más lejos, con mi abuela. Mi abuela no es que está en contra de la vacuna, sino que es antivacunas. O sea, no se vacuna hace muchos años. Y con esto de la pandemia yo la senté y le dije, o sea, vas a tener que vacunarte porque más allá de lo que crees y pensás, en este momento es muy importante que te vacunes y intentar explicarlo con información y como con paciencia, que es algo que no siempre se tiene porque cuando uno piensa distinto es como que te salta el llevarla contra de forma capaz medio, no sé si violenta, pero agresiva, como, bueno, tengo razón yo, y no explicar tanto los motivos, que capaz es una charla que se soluciona todo en 10 minutos. Sí, me gustó que salir al tema de como de fake news, de los discursos de las ciencias, del rol nuestro de comunicadores. El año pasado tuvimos teóricos interesantes relacionados a ese tema, con diferentes posiciones. O sea, vino una de las coordinadoras de Chequeados, y también vino una científica del CONICET que escribió un libro para El gato y la caja, que ahora se me fue el nombre, pero creo que es algo así como conversar con otros. Después si ven los teóricos... Sí, otros. Exacto, no es, sí, ahí va. Gracias. Le entrevistamos a ella hablando justamente de esto, como del rol de la ciencia, de la importancia de poder como a nosotros inclusive pensarnos en este rol de comunicadores, que me parece que lo estás leyendo buenísimo. Bueno, está el teórico subido en el mismo canal de YouTube, así que si quieren ver el del año pasado, se lo súper recomiendo. Bueno, cortamos acá. La idea es ahora dos cosas para que queden claras, igual después lo vamos siempre a pasar en limpio por escrito. Vamos a intentar hacer esto mismo, Martín y yo, respecto a los artículos que no analizamos, cosa de que si hay alguno que quiere sumarse a esos, pongan sus nombres, entonces después nosotros vamos a ir haciendo el corte para ir empezando a armar los grupos. Los grupos, acá interrumpo hasta que, porque seguro va a surgir la pregunta, si alguien ya los tiene medio prearmados, porque se anotó con una amiga, se puede también, vean cuál de estas temáticas quizás les interesa para ir desglosando sobre la temática que van a trabajar, pero si no, y si están dispuestos a que el algoritmo manual haga su magia, anótense de acuerdo a las temáticas que fueron saliendo, los puntos de discusión, puntos que pueden conectar con estos artículos, y después trataremos de hacer como un compendio general. Profe, pregunta. Sí. ¿De cuántos integrantes más o menos serían los grupos? Mira, buena pregunta. Pregunto porque yo sí tengo más o menos mi grupo armado, porque nos anotamos varios. Perfecto, no, está bien. ¿Sabes lo que pasa? Es como que hay algunos que les aprobaron la materia hoy. Creo que estábamos cerrando entre 40 y 45 personas, y los grupos suelen ser de 5, 6 como mucho, quizás un poquito menos, pero vayan pensando que es por ahí. Todavía no lo terminamos de cerrar con Martín, viendo el listado final que todavía no tenemos. Así que se los vamos a confirmar también cuando pasemos los grupos. Genial. Pero perfecto, bueno, porque en mi caso seríamos 5. Está bien, suelen ser por ahí. Generalmente no los hacemos ni de menos ni de muchos más. Ok, perfecto, gracias. De nada.
Profe, Sí. dos preguntas. Sí. Uno, más o menos, ¿para cuándo tienen que estar definidos los grupos? O sea, ¿para cuándo tienen que estar todos los nombres en alguna temática? ¿Hay un plazo? Y la idea era poder tener algo armado ya para el martes que viene. Claro, así los que estamos indecisos vamos pensando cuál nos gusta más. Sí, Por un obvio. lado eso. Y también, qué sé yo, si hay dos temas que les interesa mucho, pueden anotarse en 2 post-its, sabiendo que quizás si en un post-it hay como muchas personas, por ahí quedan en el otro, pueden poner plan A, plan B, a ver si nosotros sabemos también qué les interesó más y cuál fue la segunda opción. Claro, y ¿Parece? segundo, quienes tenemos grupo armado, si podemos aclarar en la temática que elijamos Dale, el sí, grupo, también. aclarar, ¿Qué es el nosotros grupo somos armado? este grupo. Sí, tal Claro. cual, tal cual. Sí. Listo, gracias. De nada. Igual recuerden que cada post-it había como varias temáticas, o sea, no es que ponele en ese post-it se pueden anotar 10 personas, ponele en el que vimos recién de antivacunas, y uno hablaba de la fake news, y por ahí otro grupo puede hablar sobre los discursos de la ciencia, no sé, quizás se puede ver desde las dos opciones. Bien, si yo ahora cambio de diapositiva, ¿ven? ¿Sí, no? Sí, Bien. se ve. Sí. Genial, genial. No me acordaba si había compartido solo esa pestaña o todo el escritorio. Bueno, ahí se está cargando. Recordarán que hoy teníamos para ver el software Toma el Mando. No sé si pudieron llegar a leerlo o se enfocaron más en el ejercicio que habíamos hablado de los artículos. Vamos a ir medio rápido, no se preocupen, ahora viene la parte donde yo acelero, así que hay un momento de preguntas, pero si quieren interrumpirme pueden levantar la mano y ahí los veo. Este libro de Lev Manovich, pusimos 2008-2013, no porque el libro murió, ni porque Lev Manovich vivió tan pocos años, pero si no, ya se van a enterar por qué. Lev Manovich es un autor que nació en la antigua Unión Soviética, estudió artes plásticas, arquitectura, ciencias de la computación y semiótica, o sea, estaba re divertido, que por eso estudió tanto. En 1981 se mudó a Nueva York y ahí tuvo un máster en psicología experimental, como si le faltara algo más. Y lo que tiene Manovich es que jugó un papel clave en la creación de 3 nuevos campos de investigación, que son los estudios de nuevos medios, los estudios de software y el análisis cultural. Escribió 3 libros que nos parecen relevantes mencionar, pero tiene un extensísimo CV si quieren investigarlo, que son Database as a Symbolic Form, el lenguaje de los nuevos medios, y el software Toma el Mando, que es el que vamos a ver ahora. Y nos parece interesante que es uno de los principales teóricos de la cultura digital en todo el mundo, y un pionero de la aplicación de la ciencia de datos para el análisis de la cultura contemporánea. Una de las cosas que nos encanta de Manovich es que con él empezamos a hacer grandes visualizaciones de datos, ver los patrones en los colores y en cosas que hacen un zoom para arriba. ¿Por qué pusimos 2018-2013? Porque este libro, Manovich lo publicó originalmente de forma digital, exclusivamente. Entonces es un libro que, como el software, se fue actualizando y upgradeando con los años, hasta que finalmente en el 2013 decidió publicarlo en formato físico en papel, y bueno, fue el momento donde decidió hacer el corte y dejar de corregirlo. Como fue un libro que inicialmente se publicó digitalmente, pudo hacer este análisis de la cantidad de descargas por hora que tiene el libro, arrancando en cero, o sea, arranca en 0 hasta las 768 horas luego de su primera edición, que llega a tener 6.300 descargas, más o menos. En 2001, Manovich publica este libro que se llama El lenguaje de los nuevos medios, donde reflexiona cuáles son las características particulares de los medios digitales. Y acá mencionamos algunas que se relacionan muchísimo con lo que vamos a empezar a ver en la cursada y en este libro en particular, que son la representación digital, que significa que la información que consumimos, las palabras, las imágenes, los sonidos, todo puede ser traducido a un código numérico y por lo tanto puede ser manipulado y programado. La modularidad,
que es cuando la operación de los medios se vuelve computable a través de partes más pequeñas, conocidas como módulos, y a pesar de que cada una de ellas es independiente, el mensaje sigue teniendo sentido. La automatización, como seguro es un término que ya hoy es más común, son los mecanismos y funciones predeterminadas que permiten hacer de este acceso más veloz, más amigable. Ahora es mucho más automático cuando entramos a cualquier aplicación, que nos recuerde, por ejemplo, las cookies que ayudan a cargar páginas con rapidez, las plantillas en los blogs preestablecidas, todos son como parte de este punto. La variabilidad, que es que cualquier objeto que entre a la computadora puede ser modificable o editable, gracias a esta automatización es más sencillo llevar a cabo estos procesos de modificaciones de los elementos. Y la transcodificación es la interacción de los usuarios a través de una interfaz familiar a cada una de sus culturas, ¿no? Esto quiere decir que casi también es global. Esta breve introducción nos sirve para volver a nuestro texto de hoy, que como verán es solamente la introducción del libro. Esta visualización del software toma el mando son los tamaños de las palabras representan la cantidad de veces que se van repitiendo y las conexiones que tienen entre ellas. Y ahora voy a poner este videito que arranca con todo, pero ahí está. Mientras voy charlando van a ir viendo cómo va cambiando el orden de estas empresas. ¿Por qué? Porque al inicio del texto Manovich hace una lectura de los medios en ese momento, imagínense 2008, y de qué empresas encabezaban las listas de las que más facturaban, y de dónde se encontraban las empresas que ofrecían bienes físicos. Y él veía que estaban como en un segundo plano, y pasaban a un plano principal, empresas como Google, Apple, Microsoft, como pueden ir viendo acá, por ejemplo Coca-Cola está primero, de a poquito Google va ganando lugar, y ahora está tercero. Entonces él habla que ve a Google y Apple primeros en la lista. Y dice, Google está en el negocio de la información, mientras que Apple está brindando artefactos electrónicos para consumidores. Pero él detecta que hay algo más en el fondo de eso, ¿no? Y entonces, ese algo más es lo que Manovich llama el software, que son los motores de búsquedas, los sistemas de recomendación, las aplicaciones de mapeo, herramientas de blog, herramientas de subastas, clientes de mensajería instantáneas, plataformas que permiten escribir otros softwares también. Y bueno, no llegamos al final, pero se imaginarán, bueno, puedo poner la última slide, como queda en el 2018, queda Apple primero, Google, Amazon, Microsoft, y quinto Coca-Cola, que estaba primero, pero después sigue Samsung, o sea, muchísimas empresas de software ganan más lugar. Entonces algo más que detectaba Manovich es el software, que están en el centro de nuestras vidas, de nuestra economía, de la cultura, y cada vez más en las políticas globales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Manovich? Es entender el presente y el futuro de los nuevos medios, analizando su pasado generativo desde su componente esencial, que es el software, ¿no? El software es el pegamento invisible que lo une todo en la cultura contemporánea. Esta es una frase casi textual del texto. Y también hace esta analogía. Si la electricidad y el motor de combustión hicieron posible a la sociedad industrial, el software es lo que habilita y hace posible a la sociedad global de la información, ¿no? De ahí esta idea de pegamento. Dejé de ver el chat, así que, perdón. Ahora lo busco, esperen, denme un segundo. Ah, ahí va, tuvo mucho aguante Coca-Cola, sí. Volviendo al último punto, Manovich se va a enfocar también en lo que va en esta primera introducción, pero el libro es súper interesante, y uno acá luchando con dos materias, me encantó, perdón, me redistrajo eso. Es el software cultural. ¿Qué es el software cultural según lo que plantea Manovich? Bueno,
Primero es cultural porque es usado por cientos de millones de personas, y es generativo porque transmite átomos de cultura que entonces van generando nuevos elementos, ¿no? Son programas de software que son utilizados para crear y acceder a objetos y ambientes de medios, o sea que a su vez nos interconectan con otras posibilidades que habilita el software, y son un subconjunto de aplicaciones de software que habilitan a la creación, publicación, acceso, la posibilidad de compartir y remixar. Puntos que, si recuerdan, estaban en la slide del nuevo lenguaje de los medios. El software fue invisibilizado durante mucho tiempo en los estudios de medios, por lo que siempre nos enfocamos en las consecuencias y no en las causas. Y en esto vamos a volver un montón en las temáticas que siguen también para la clase que viene. En esto de pensar los fenómenos por sus consecuencias y no por sus causas, o en el qué y no en los porqués. Los estudios de software, entonces, que va planteando Manovich, como decíamos antes, que fue bastante invisibilizado durante mucho tiempo, él va a decir que piensa que estos estudios de software deben estudiar tanto el rol de software en la formación de la cultura, como decíamos, son generativos, generan y producen cosas de la cultura contemporánea, como además las fuerzas culturales, sociales y económicas que están formando el desarrollo del software mismo, ¿no? Y para esto es importantísimo el concepto que viene ahora, ¿no? El software es una capa que permea todas las sociedades contemporáneas, y como dice la frase, make no mistakes, que esa capa no es transparente. Esa capa es gris, está completamente sesgada por nuestra propia producción del software. Acá traíamos este ejemplo de algunos edificios, como verán, muy contemporáneos, en el cual no podrían existir, ninguno de estos ejemplos podría existir si no existiese un software posible que sea capaz de modelar 3D, o de la simulación de la resistencia de los materiales, ¿no? Como esta cuestión de la generación de lo que produce el software. Entonces, Manovich dice, ¿por qué importa el software como unidad cultural? No solamente genera edificios enormes, pero también detectamos que muchas personas empezaron a escribir software. Así como la web 2.0 fue posibilitadora de que cualquier persona pudiera publicar información sin tener conocimientos técnicos, inclusive hoy las redes sociales también lo permiten, los lenguajes de programación como PHP, JavaScript, Processing o Scratch permitieron que muchas personas también accedieran a la programación. Y de vuelta, personas con sus sesgos, con sus creencias, con sus posibilidades socioeconómicas. Y acá hago un asterisco porque yo laburo también en una empresa de software, no sé quién es más, y saben que es una profesión altísima demanda, y que hoy no se llega tampoco a cubrir esas necesidades a nivel mercado, ¿no? O sea, aún así, de que muchísimas personas empezaron a acceder a la programación, trae una coyuntura hoy a nivel laboral sumamente importante que yo creo que en algún momento se va a analizar. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué importa el software como unidad cultural? Porque la apertura de las APIs de servicios, las APIs, lo voy a decir en español, son la interfaz de programación de aplicaciones, permitió que los usuarios, las APIs son este conjunto de rutinas, funciones y procedimientos que están en una biblioteca hosteadas, que pueden ser utilizados por otro software para rutear esa información. Entonces la apertura de estas APIs de servicio permitió que los usuarios pudieran experimentar y manipular grandes volúmenes de datos también, ¿no? La apertura de la API de Google Maps permite que otras páginas también puedan hostear el mapa de Google, o con las APIs de Twitter podías descargarte bases y bases de tweets con las cuales analizar patrones. Martín hizo su tesina de grado sobre esa temática, muy interesante. ¿Profe? Sí.
Una pregunta, ¿eso de la apertura de las APIs tiene algo que ver, se relaciona con la apertura de datos de, no sé, de los gobiernos, por ejemplo, o nada que ver? No, ni nada que ver, ni todo que ver. O sea, es bastante similar. Yo antes de trabajar en esta empresa de software trabajaba con datos abiertos del GCBA, y un gobierno puede abrir sus datos y sus APIs, así como también trabajar con aplicaciones de código abierto. Abrir los datos es que generalmente los gobiernos, y bueno, las empresas también, la mayoría de las empresas, por no decir todas, producen sus propios datos a través de que nosotros usamos sus aplicaciones, nos descargamos sus mapas, etcétera. Entonces, lo que muchos gobiernos hacen es abrirlos en portales específicos para este tema, donde pueden los interesados descargarse y hacer visualizaciones, o inclusive trabajos para la facultad, etc. Las APIs también se pueden abrir, pero sería como otra cosa posible de ser abierta. Bárbaro, clarísimo, gracias. De nada. Entonces, este es el por qué importa, y este es el cómo entonces estudiamos la cultura del software. Manovich dice que no podemos reducirlo al análisis de los objetos que produce, o sea, no podemos ir solamente a estudiar esos edificios, pero que tampoco podemos reducirlo al código, o sea, tampoco podemos ir a estudiar la línea de código que hizo posible la construcción de ese edificio, y digo ese edificio como para tener un ejemplo, sino que es necesario generar una nueva metodología, y esta es la de los estudios del software. Analizando estas significaciones densas de vínculos entre los sujetos y los objetos digitales, vamos a entender esta potencialidad del código, o sea, sus capacidades de ser y hacer, y además este carácter generativo entre los sujetos que producen estos objetos, que a su vez van a cambiar nuestra vida, ¿no? Entonces, esta es como, si fuésemos a armar como una especie de, como la primera imagen de las líneas que interconectan los temas, bueno, sería absolutamente todo. Por eso el software es una capa que permea todos nuestros espacios. Ahí creo que se corta. Bien. La introducción es súper sencilla, es un texto para mí re amigable, y de vuelta es la introducción, después en un momento se pone, Manovich empieza a hablar de las temáticas de cada uno de los capítulos, y nosotros anteriormente, con más tiempo, hacíamos como también un recorrido por los diferentes como prototipos que fueron atravesando cosas que hoy utilizamos, como por ejemplo el mouse, que hoy es como una pieza indispensable de nuestra virtualidad y de nuestra conexión con nuestras computadoras, sí, más que nada con las computadoras. Pero bueno, yo quería aprovechar esta posibilidad de que somos pocos, que estoy yo sola, como para hacerles este breve paneo, que lo vuelvan a leer, bueno, que lo lean los que todavía no lo leyeron, y que quizás quien haya tenido alguna duda que también lo pueda como contrastar con estas ideas. Y también presentarles cuáles van a ser los textos para la clase que viene, que ahí también vamos a empezar a unir todos estos puntos, como venía diciendo. Vamos a leer sobre interfaces en un texto de Scolari en su página de hipermediaciones, con las leyes de la interfaz. Vamos a leer sobre Big Data, un texto de Schoenberger, Guckier, que es el capítulo 1, y vamos a escuchar el capítulo 6 del podcast Solaris, que recuerdo que alguien lo había recomendado en el chat, que lo volví a perder, ahí voy, de Jorge Carrión, es el conductor y productor del podcast, que es súper interesante. Vamos a escuchar capítulos, o sea, vamos a hablar en torno al capítulo 6, pero obviamente que si ya se enganchan y quieren seguirlo adelante. Y vamos a empezar a hablar de algoritmos con el texto de Nicholas Carr, que se llama Nuestros algoritmos. Y este sería como un momento también de preguntas generales para aclarar dudas sobre la cursada, sobre el texto de recién, o sobre cómo, no sé, lo que sea en general, la verdad. Sí, profe, Sí. una pregunta sobre los textos.
¿se podría saber más o menos los textos que vamos a ir leyendo en las siguientes semanas con un cronograma, así algunos que todavía nos gusta imprimir, ya podemos liquidar todo, imprimir todo de una? Sí, la idea, yo no llegué a hacerlo todo para hoy con esto de que justo Martín también se enfermó, pero la idea es poder, después de esta clase, subirles el cronograma de todos los textos, no solamente los de clase por clase, entonces para quienes quieran imprimirlo ya lo puedan tener todo, todo junto y también como una previsibilidad. Buenísimo, muchas gracias. Genial. Bueno, gracias Axel y Agus, me alegro que haya quedado claro. La verdad que también es un texto que todavía me parece que es un texto que nos va abriendo las puertas a todo lo que va a ir viniendo después. Bueno, tema de los grupos, que no quedó claro quizás cómo los vamos a armar. Hay dos posibilidades para armarlos, y en esto porque obviamente sabemos que hay diferentes realidades, entendemos que hay algunos que se anotaron con compañeros con los que vienen haciendo otras materias, entonces en ese caso se pueden anotar dentro de los post-its, que son como el resumen de las temáticas, las palabras claves, o los temas de interés, y hay otros que quizás no tienen... no se anotaron con nadie, entonces quizás quieren buscar personas como más afines a esas temáticas, entonces solamente se ponen abajo del... A ver si se los puedo mostrar, un segundito. Ven, acá está el prototipo del mouse. Debajo de los post-its generales que fuimos armando entre todos, yo puse interesades, y ahí puntitos para que se vayan listando. Esto quiere decir que a mí me interesó esta temática, me interesó que hayamos sacado el tema de la globalidad y la territorialidad, entonces me voy a anotar acá, y después también va a estar Juan y Noelia, que les interesó el tema, y bueno, en base a eso armamos ese equipo y ese grupo. Yo tengo una consulta. Sí. Yo estoy con una amiga, o sea, hay lugar para más gente. ¿Nos ponemos juntas en el post-it directamente como grupo ya, y que el que quiera se sume? O... Sí, exacto. Sí, totalmente. Bien. Sí, tal cual, como que empiecen a pensar como esta idea que hablábamos la clase anterior, de que esto no deja de ser un taller. Quizás la producción fue cambiando con todo lo que pasó el año pasado. La producción, digo, de lo que terminábamos produciendo a nivel taller, pero la idea es que sigan trabajando en relación a temáticas que los vayan interpelando o interesando más. De ahí arrancamos también con esto de los diferentes artículos con temáticas y posiciones diferentes, donde también lo puedan leer desde este lugar de cientistas sociales y comunicadores. Buenísimo, Ceci, me alegro. Qué bueno, Cami, gracias. Bueno, lo prometido se cumplió. Terminamos un ratito antes. Creo que si no hay más dudas ni preguntas, que son más que bienvenidas, podemos ir cortando. Y yo ahora me quedo con el compromiso de terminar de hacer los post-its de los artículos que no vimos, porque si no la clase iba a ser eterna. Ustedes también vayan revisándolo, quizás más a mitad de semana, como para poder anotarse también, o si recuerdan alguno que les guste y que no lo hayamos hecho, ya pueden ir anotándose, porque la temática va por donde les interesa. Voy a confirmar bien el número de los integrantes en base a los listados finales. Eso espero que pueda ser para esta semana, pero si no, téngannos paciencia. Hasta hoy tuvimos algunos alumnos nuevos, y también subir al grupo la presentación y los textos y el cronograma completo. Bueno. Sí, el link con los textos, bien, cuáles son sí. para la clase que viene.
Sí, exacto, totalmente. Totalmente. Bueno, me alegro que les haya gustado la clase y gracias por hacerme el aguante hoy que quedé sola. Así que ha sido un placer. Una pregunta Ah, rapidita, perdón, muy sí. rápida. Para anotarse entonces en los post-its del Miro, o sea, busco el tema que me gusta Sí. y como la otra compañera, yo estoy con una persona en el grupo. Sí. Entonces, ya hay gente anotada en uno de esos post-its. Yo hago tipo un espacio y me pongo con Sí, ella o... sí, 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 Ok, totalmente. Sí, total. listo. Tal cual. Gracias. Por favor. Bueno, y cualquier pregunta, háganla directamente en el grupo, que seguramente puede ayudar a otros también a sacarse alguna duda. Siempre ayuda. Bueno, ¿listo? Estamos, voy a dejar de compartir. Y